Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí vamos ya con otro vídeo de la serie de Noversary, en la que, bueno, ya visteis que en el anterior episodio me quedé en el nivel 50, así que ya lo que interesa sobre todo es subir lo antes posible al 53. ¿Por qué al 53? Porque ya en acto 7 se sube muy poco, o sea, puede seguir subiendo. De hecho, ya os comentaba en el vídeo anterior que realmente antiguamente se subía hasta el 60 en acto 7, o sea que poder puedes, pero ya se sube muy poco. Entonces lo interesante es subir ya al 53 y al 53 ya irte al primer mapa de acto 8, que ahí se sube muy bien. Entonces siempre sería lo recomendable irte a los LOL de más 50 e intentar ahí subir lo máximo posible. A estas alturas también ya tenéis que ir haciendo lo que son las actividades recurrentes del servidor, porque hay muchas misiones del Battle Pass, en este caso por ejemplo la de minijuegos, que si queréis ver en más detalle cómo las conseguís, pues hice lo mismo que en NoFire, así que os dejaré el vídeo por ahí arriba en el que ahí explico todos los minijuegos y demás, entre otros tips para mejorar y progresar rápido en el pase de batalla. Y ya una vez llegado al 53 ya se viene el rusheo. Yo fui directamente a abejas un poquito antes del 53, pero ya a partir de ahí se puede subir perfectamente hasta el 63 prácticamente. Así que bueno, os voy dejando aquí los vídeos de cómo lo iba haciendo. Es un mapa muy sencillo para el que no haya ido nunca. Vas con un SP de Tini y yendo a dúo va sobradísimo. Hace 4 lures más o menos y es que antes de juntar ya están muertas las abejas. No pegan, no duran y dan mucha experiencia. Es el mapa perfecto. También os recomiendo para el pase de batalla de la pet de 6 estrellas, que sería Haster, aprovechar los tiempos muertos, chavales, porque si no, no hay forma de hacer esa SP. Y eso, continuaba con abejas todo el rato, a medida que iba leveando iba haciendo también lo de la SP de mascotas. Y eso, recomiendo encarecidamente que no gastéis en equipo 55, porque es que no renta nada, o sea, aquí, y menos en un servidor temporal. Si ya en un servidor normal no renta, aquí menos, porque aquí es que quieres rushearlo. Y aquí en este vídeo voy a enseñar cómo he ido yo rusheando todos estos niveles desde el 50 y sin equipo 55. También lo que conviene es rushear hasta el 60 lo antes posible. Por eso hay que aprovechar la triple experiencia que en este caso había y se irán poniendo, así que no os preocupéis por eso. Habrá más fin de seguro con triple experiencia. Y en el momento que lleguéis al 60 ya podéis ir al LOL más 60, que eso ya se nota también una barbaridad y es cuanto menos recomendable. O sea, es mucho mejor pasar más horas en abeja y subir rápido a esperar a los LOL y gastar los de los menos 60 y al final del día no puedes ir al LOL 60. En mi caso lo que hice fue aguantarlos hasta el final, leveando solo en abejas, y ahí pude subir al 60 y ya de ahí pude ir a los LOL del 60 sin haberlo gastado antes. Y ya aquí, como digo, pude entrar justísimo al LOL 60, bueno, estuve hasta el final con Scar ahí, que estuvo leveando conmigo, así que un saludito si ves este vídeo. Y nada, ya pude ir al LOL. Lo que sí que es verdad que en este LOL, que es hasta el más 68 aproximadamente, en esta zona del mapa, se nota muchísimo quién es ya 65 y quién no. Porque quien no es 65 va con equipo 25 y te meten opciones, aguanta muchísimo menos, pega muchísimo menos y demás, pero con equipo 65 ya es otra historia. Así que también te conviene subir cuanto antes. Y aquí ya el 63 es el último nivel en abejas que yo recomendaría, porque ya hay otro mapa mejor que ahora en este vídeo os mostraré también. Este mapa, sin tener equipo 65 todavía, porque va a bajar 63, pues tuve que ir como de apoyo, de auxiliar. Entonces me mejoré un poco el Warrior para poder hacer eso mejor y subir rápido al 65. Así que bueno, intenté subir el Warrior hasta lo que pudiera, intentaba por lo menos como mínimo el más 9, pero bueno, ahí veis hasta dónde llego.
Y ya una vez subí al 63 ya sí que podía ir con el War subido a Shark, que es el siguiente mapa que se hace a dúo, sobre todo en los servidores temporales, porque va muy bien, a dúo puedes pillar todos los mobs y dan buena experiencia. Otros vídeos míos tenéis cómo iba yo solo a otros mapas, por ejemplo Rancho, pero como aquí no tienes equipo suficiente, ni SP suficiente, ni potis, ni nada, pues te conviene ir a dúo, y para ir a dúo pues es mejor este mapa. Gracias a estas mejoras del Warrior también, de forma automática, como pasará a todos también con guardianes y demás, pues podéis progresar en la misión del pase de batalla de gastar oro. Y ya finalmente, estando al 64 y pico, ya pude subir al 65 en ese LOL, y la diferencia al equiparme ya es brutal. Y al igual que os recomendé para el equipo 25, también os lo recomiendo en el 65, poder subir el daño todo lo que podáis, aunque sea un mínimo, lo más barato posible. En este caso, pues intenté subir las primeras mejoras de concha del equipamiento del nivel 65, pero bueno, salió un poquito regular, un poco mejor que el 25, pero bueno, tampoco muy bien. Así que nada, ya con este vídeo cerramos aquí, y en el siguiente vídeo os muestro otro rusheo que hice para llegar al 75, y además haciendo un truco muy bueno en el mapa de tiburones para levear muchísimo más. Así que nada, espero que os haya gustado este rusheito. Ya sabéis, no invertáis en equipo 55, no renta para nada, y espero que os sirva y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Un saludito.